Bien, estamos entonces finalizando esta clase de funciones, comenzando con la última parte, la parte 3. Vamos a ver funciones recursivas, el uso de librerías y propiedades al tipo de almacenamiento de variables, propiedades específicas a los tipos que ya conocemos. No son nuevos tipos de datos, sino son aspectos en cuanto a su alcance. Comencemos por la parte de funciones recursivas. Bien, acá estamos en recursión. Se dice que una función es recursiva porque en su funcionamiento requiere de llamadas sucesivas a sí misma a partir de una parte de base llamada paso base, en la cual ya no hay más llamadas a sí misma, y luego hay partes repetitivas donde hay llamadas a esa misma función. Vamos a ir a un ejemplo para verlo esto, porque justamente a partir de este juego de palabras puede no ser lo más fácil de entender. Una función recursiva incluye una parte, como dice acá, una parte en una parte de la solución hay un paso llamado paso recursivo que requiere que para completar la ejecución de la función hayan llamadas a ese mismo paso recursivo en la cual está involucrada la función. Vamos al caso del factorial, que como ustedes saben es una función matemática en la cual el factorial de n se entiende como n por el factorial de n-1. Podríamos decir aquí, bárbaro, ya tenemos el resultado de n, aquí está, hemos llegado. Bueno, bárbaro, pero ¿cuál es el factorial de n-1? Bueno, el factorial de n-1 es igual a n-1 por el factorial de n-2, y así sucesivamente hasta llegar al factorial de 0, que vale 1. Ese sería el paso base que comentábamos recién. ¿Cómo llevaríamos esto a un programa, a una función en C? ¿Cómo lo llevaríamos? Bueno, a partir de un código tan pequeñito y tan simple como este, dado que el lenguaje lo permite. La función factorial devolvería 1 siempre que el valor que reciba sea 0. Y devolvería x para, si no es 1, el valor que recibe no es 0, devolvería el factorial. ¿Cómo sería esto? Bueno, veamos. Recibe x, el factorial de la función, la función factorial sería x por el factorial de x-1. Y ese sería el valor que estaríamos devolviendo. Bueno, sí, esta clase está conectada a Zoom, para quienes han estado conectados, así que ahí va a volver, se está conectando, no sé por qué se ha desconectado. Bien, entonces seguimos acá con la diapositiva que estamos subiendo. Ahí está. Perfecto, entonces ese sería el factorial. ¿Cómo lo vemos esto gráficamente? Bueno, ahí vamos a ver en las sucesivas llamadas que es la función, pero la clave acá es ver que podemos escribir una función en lenguaje en la cual dentro de ella hay llamadas a sí misma. Eso es lo novedoso aquí. Y les dejo esta secuencia de pasadas de la función, en la cual vemos qué pasa con la primera llamada. Supongamos el factorial de 4 es igual a 4 por el factorial de 4 menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al paso base, en la cual se produce el cierre de toda esta iteración para llegar al resultado. Eso es la recursión. Hay muchos casos o problemas donde vamos a necesitar la recursividad. Bueno, queda planteado acá
con el de factorial. Vamos al caso de las librerías de usuario. Las librerías de usuario, en un buen diseño las vamos a necesitar, porque justamente vamos a agrupar código, funciones en un nuevo archivo, y en ese archivo vamos a incluir las librerías que vayamos desarrollando, que podrán estar agrupadas por naturaleza de lo que resuelven esas funciones. ¿Cómo las aplicamos, las librerías? Hasta ahora nosotros hemos venido utilizando la directiva include para traer las funciones que utilizamos, que están dentro del directorio por defecto del compilador, y que son justamente aquellas librerías que hacemos referencia con estos simbolitos, el mayor y menor. En cambio, si vamos a una librería una librería del usuario, si quiero cargar nuestras propias librerías, vamos a ir a esta sintaxis, con las doble comillas, y también vamos a poder indicar una ruta. Dependiendo del compilador en el que estemos, probablemente basta con que alojemos el archivo en la carpeta de trabajo del proyecto, y bueno, el compilador va a saber que vamos a estar haciendo uso de esos archivos, que es donde va a estar la librería. Bien, ¿qué es la librería? Bueno, justamente es un archivo que contiene la definición de las funciones que necesitamos. Por lo tanto, ahí va a estar detallado qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Nuestro programa principal, en este caso vamos al caso más simplificado, el método simplificado, en el cual nuestro programa principal hace uso de la función primera y segunda. Incluye, acá a través de la directiva incluye la ruta del archivo, y es donde está el código de lo que vamos a usar. Por lo tanto, bueno, el compilador sabe que va a tener que ir a buscar esas funciones. Luego, al momento de se vuelve a conectar el zoom, es como que si estoy grabando y al mismo tiempo presentando, me vuelve a avisar. Bueno, entonces acá está la llamada a esas funciones que están en un archivo de mi librería. Vamos a otro. Bueno, por lo tanto la llamada a la función se va a ver algo así. Cuando llame a primera y llame a segunda, de cada una de ellas van a imprimir el 1 y el 7. Vamos al método convencional, en el cual se separa la interfaz de la implementación. ¿Qué se entiende por separar la interfaz de la implementación? Bueno, vamos empezando a conocer conceptos propios del desarrollo de software, del desarrollo de proyectos, en la cual el trabajo que se desarrolla va a tener relación con el conocimiento que esa empresa o ese desarrollador o ese programador va a tener, y la experiencia y el tiempo invertido en el desarrollo de ese programa. Por lo tanto, es probable que necesitemos protegerlo, no tan solo en cuanto a derechos de autor, sino también hasta con objetivos de mantenimiento, de mantener protegido el programa desarrollado para que no haya un mantenimiento inadecuado. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Tenemos un programa principal donde hacemos uso de las funciones que necesitamos, como siempre, pero la diferencia es que bueno, seguimos haciendo referencia a un archivo donde va a estar las funciones, pero las funciones no van a estar definidas, implementadas en ese archivo, sino que van a estar en otro archivo. Van a estar en otro archivo como el que hace referencia, y ese archivo es donde va a estar el código ya de el qué hace, cómo lo hace. Ese archivo es accedido por el primer archivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero para qué todo esto? Bueno, porque generalmente cuando distribuimos una función, distribuimos una librería, es probable que podamos distribuir el código precompilado
de esa librería para que se use, pero no vayamos a distribuirla, no vayamos a distribuir el código fuente de esas funciones, porque no queremos, por algún motivo determinado, como los que les comentaba. Por lo tanto, lo que vamos a distribuir es el código fuente de este primer archivo y el código precompilado de este segundo archivo, que generalmente van a ver que es, si lo abrieran, es un archivo que va a contener caracteres extraños, porque justamente está precompilado. Es una instancia previa al código ejecutable. Si bien es parte del código ejecutable, es el que se va a ensamblar luego en el momento acá estoy viendo el programa principal. Cuando el compilador toma estas funciones, se va a ensamblar cuando se genera el código ejecutable del programa con el código precompilado de que viene a partir de este primer archivo. Acá estoy entrando nuevamente al Zoom, que es donde estoy grabando en este caso. Seguimos entonces con la presentación. Conclusión. Separar la interfaz de la implementación significa proteger nuestro conocimiento, nuestro trabajo en un archivo que va a estar precompilado, y de alguna manera podemos decir que nadie va a poder acceder a cómo se logró ese archivo precompilado. Recuerden que va a ser un código máquina y no un código en un lenguaje de alto nivel, cercano a nuestro conocimiento, a nuestro pensamiento, como es el programa editable, como es el código fuente de un programa. Bueno, probablemente van a empezar por el otro método que vimos en la otra diapositiva. Vamos a continuar con los tipos de almacenamiento de variables, los extern, static y register, que vale la pena verlos aquí porque tiene relación con el uso, podemos ya decir, avanzado de funciones y las librerías que vamos definiendo y declarando. Acá se cuela el zoom, no lo voy a volver a hacer en la próxima presentación. Bien, son los externos, los estáticos y los registers. Vamos a ver qué es cada cosa. Le estoy dando tiempo a la máquina que me deje acceder a este PowerPoint, porque si no se cuelga. Y si me deja acceder, ahí está, si me deja acceder, vamos a los externos. El tipo de dato extern es una nueva palabra reservada que anteponemos a lo que ya conocemos. En este caso estamos tenemos un programa que accede a una librería externa, a un archivo externo donde hay una declaración de variable. Bueno, en esa variable nosotros, si decimos que esa variable es de tipo externa, significa que cuando se llame a las funciones que están en esa librería, esa variable va a admitir, ya está, lo cerré. Esa variable va a admitir el valor o el contenido que viene dado del programa que le llama. Es externo, como el nombre dice. Por lo tanto, una ejecución de este programa principal nos debería mostrar algo así como el valor 31, claro, porque le suma 7. Fíjense, programa principal, el dato de la variable x es igual a 24, por lo tanto, cuando llamo a la función acá, que va a estar dentro de esta librería, la función es esta, la variable es x. Bueno, el compilador asume que ya esta variable contiene alguna información y sirve para ser utilizado acá. Por lo tanto, a la variable x le suma a, y eso nos permite ver el valor 31. Podríamos pensar que es algo así como globalizar variables de un archivo, supongan en este caso un main, donde tengo la variable x, es como globalizarla a la librería que estoy utilizando.
es hacerla externa a esa variable respecto del programa que llama a las funciones que tengo en esta librería. Continuamos con el tipo de dato estático, que es el que nos permite mantener el valor de una variable luego de que ha finalizado una función. Hasta ahora recuerdan que las variables dentro de las funciones, que obviamente son locales, una vez que finaliza la función, se fuma, se destruye, porque justamente así debe ser. Bueno, los tipos static nos permiten mantener ese dato. Mírenlo en este ejemplo. Tengo la función, se llama incrementar, es esta, pero hemos declarado que la variable x, además de ser entera, va a ser de tipo static. ¿Qué significa? Que no se va a perder el valor de x para las sucesivas llamadas a la función. Entonces, una función como esta, o un programa como esto que utiliza la función incrementar, nos debería dar una salida como esta. ¿Por qué? Porque la primera llamada, al momento de inicializar la variable, x vale 0, y luego se va a ir incrementando a medida de que se vaya llamando la función, pero no se va a destruir. Por lo tanto, ustedes pueden probar este mismo código, pero sacando la palabra static, a ver qué resultado obtienen. Deberían obtener siempre el valor 1, porque siempre es inicializada x, incrementada previamente a imprimirla. Bien, ese es el tipo static, y vamos a finalizar con el tipo register, que es un tipo de almacenamiento de variable en un registro del microprocesador. No es otra cosa que decirle al compilador que esa variable vaya a un registro del microprocesador, que ustedes recuerden que el registro es una pequeña zona de memoria cercana a a la central de proceso, que va marcando qué instrucciones va ejecutando el procesamiento, y eso queda alojado en un registro que no es la memoria. Ese registro forma parte del microprocesador, por lo tanto es mucho más rápido accederlo. Y bueno, esas variables nos pueden servir, las variables de tipo register nos pueden servir para ejecutar lazos controlados por esa variable, porque justamente este lazo for, para ejecutarse, necesita acceder al valor de esa variable, y por lo tanto, si necesitamos que este lazo for se ejecute rápidamente, nos va a convenir que sacarnos ruido de encima y que esta variable venga de un registro que está mucho más cerca que la memoria que tiene disponible el microprocesador. Es muy utilizado en sistemas embebidos. Bueno, vamos a terminar acá con funciones, con estos conceptos que hemos visto en esta última parte. Para saber que existen, los pueden ir ejercitando, como son el uso de funciones recursivas, luego las librerías, nuestras propias librerías, a través del método simplificado que vimos, o el método donde se separa la interfaz de la implementación, y los tipos de almacenamiento de variables que hemos visto como externos, estáticos y register, que bueno, justamente intentamos que este contenido sea un complemento a lo ya visto de funciones, como para empezar a trabajar de forma avanzada con el tema. Así que vamos a llegar hasta acá con esta entrega, y ahora sí nos podemos tomar un descansito y nos vemos en el próximo tema y en las clases virtuales en el Zoom. Un saludo.